Hola, soy Arturo Cancio de la Universidad del País Vasco y previamente a la presentación del estudio realizado que presentará mi compañero posteriormente, voy a presentar en primer lugar, voy a situar nuestra investigación en un contexto muy determinado como es el Estatuto del Artista en España. Respetar la cultura y a quienes la hacen posible. Estatuto del Artista. Ampliando derechos, avanzando en igualdad, reconociendo la excepción cultural. Estatuto del Artista. Proteger a quienes crean cultura nos hace más libres, más sabios, más felices. Estatuto del Artista. Una cultura más fuerte, un país más fuerte. La formalización del Estatuto del Artista comenzó en septiembre de 2018, cuando el Pleno del Congreso de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la subcomisión creada en 2017 para estudiar la elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura. Más adelante, en julio de 2021, se creó la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista. Dicha comisión celebró su primera reunión en septiembre de 2021. En esta reunión se acordó crear 4 grupos de trabajo, el fiscal, el laboral, seguridad social y educación, que fueron elevando propuestas para su estudio, valoración y posterior aprobación. Entre las medidas ya acordadas destacan, en lo que respecta a la fiscalidad de la actividad de los artistas, la actualización de los epígrafes del impuesto de actividades económicas, la reducción de los tipos de retención a cuenta del IRPF para artistas en casos de rendimientos inferiores a 15.000 euros anuales del 15% al 7% y la reducción del tipo de retención del IRPF para los contratos artísticos que pasa del 15% al 2%. Lo que concierne al régimen de la seguridad social, las medidas adoptadas incluyen la actualización y ampliación de la normativa que regula la contabilidad de las pensiones de jubilación con el ejercicio de la actividad artística y la percepción de derechos de propiedad intelectual, la reducción de las cuotas de autónomos para artistas con ingresos anuales menores a 3.000 euros y la creación de un grupo de trabajo para estudiar la adopción de medidas específicas para el reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la seguridad social de los artistas y trabajadores autónomos de la cultura. En el ámbito de la educación se plantean las siguientes medidas: la revisión de la oferta educativa en materia de formación profesional y el desarrollo del conjunto de las enseñanzas artísticas para adecuarlas a las necesidades del sector, la creación de un anteproyecto de ley de enseñanzas artísticas elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha incorporado muchas de las aportaciones y sugerencias realizadas previamente por el sector cultural, entre ellas, por ejemplo, la incorporación del audiovisual al catálogo de enseñanzas artísticas superiores. Seguidamente, el desdoblamiento de la formación profesional de técnicos referida a espectáculos en vivo respecto a la del sector audiovisual, la revisión de los perfiles profesionales para adaptarlos a la especificidad y realidad del sector y el reconocimiento de 2 nuevas cualificaciones profesionales a desarrollar: elevación y suspensión de carga sobre escenografía y vídeo en espectáculo en vivo. Finalmente, en el contexto de la justicia, se reconoce la legitimación procesal en favor de las asociaciones profesionales culturales para la defensa judicial de sus intereses y derechos, tanto a nivel individual como colectivo, incorporándose así a la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el ámbito de las acciones colectivas. Entre las medidas que se encuentran en negociación encontramos las medidas fiscales relativas al tipo impositivo del IVA, la adaptación de los epígrafes del IAE a la realidad social y cultural y la consideración de los derechos de autor como rendimientos derivados de la propiedad intelectual, como una nueva categoría dentro de los rendimientos. Seguidamente, las medidas relativas a las prestaciones de la seguridad social de profesionales en situación de riesgo de embarazo, maternidad
y jubilación, el control de falsos autónomos y autónomas y otras mejoras en el régimen de estos y estas profesionales. Asimismo, la reforma del sistema de pensiones de jubilación en el sector artístico y cultural y la modificación de las modalidades de cotización. Igualmente, se plantean medidas relativas a la salud laboral en el sector. Entre las medidas laborales caben destacar las prestaciones para profesionales autónomos y autónomas y en particular los de las menores de 16 años. También la definición de espectáculo público y medidas en materia de transición profesional y creación de una entidad o una comisión interministerial que subsume los ámbitos educativos laborales para la transición de la educación al mundo laboral. Las medidas de justicia que están en proceso es la legitimación procesal de asociaciones para actuar frente a abusos y fraudes colectivos y finalmente una medida sin categorizar que es el reconocimiento de las profesiones culturales para incluirlos en catálogos relevantes para las administraciones públicas. Entre las medidas pendientes, las fiscales, se refieren a los rendimientos irregulares, la deducción de gastos en rendimiento del trabajo y de la actividad económica, así como el pago del IVA. Entre las medidas laborales relativas al sistema de convenios, acuerdos, contratos y a la representación sindical. A la vista de estas medidas que el Gobierno va poniendo en marcha, nos preguntamos qué impacto y cómo se puede evaluar el impacto que estas medidas pueden tener con el tiempo. Para ello hemos elaborado un estudio con dos fuentes de datos diferentes que a continuación mi compañero pasará a presentar. Soy Xavier Martínez, profesor de la Universidad Comercial de Deusto y junto con mi compañero Arturo Cancio desarrollamos un trabajo que creemos puede arrojar luz sobre las cuestiones que ha planteado previamente. Realizamos un diagnóstico de la situación sociolaboral del colectivo de artistas para intentar reflejar lo más fielmente la realidad de dicho sector. Utilizamos dos fuentes de datos para nuestro estudio. La encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, encuesta realizada en 2018 y que comprende 1.135 encuestas que representan a 22.994 empleados del sector artístico. La encuesta realizada por los profesores Marta Pérez e Isidro López Aparicio en 2016 sobre una muestra de 1.104 artistas. Es importante señalar que si bien la encuesta de estructura salarial solo cubre los salarios de los trabajadores asalariados contratados, el otro cuestionario captura todas las fuentes de ingresos de los encuestados. En este sentido, al combinar estas dos fuentes de datos, una de las aportaciones más relevantes de nuestro estudio es que comparamos los ingresos formales e informales dentro del sector del arte y la cultura, para presentar un diagnóstico y análisis que nos permitió tomar conciencia del estado del sector y proponer medidas correctivas sobre los problemas observados. Desarrollamos un análisis estadístico descriptivo e inferencial. El primero nos permitió caracterizar los colectivos y el segundo obtener conclusiones con relevancia estadística. Nuestro objetivo fue analizar el impacto del género, la edad y la educación sobre los ingresos de los y las artistas. Distinguimos tres niveles de ingresos. Niveles de ingresos altos, por encima de 40.000 euros año. Niveles de ingresos medio, aquellos artistas que recibían entre 20 y 40.000 euros al año. Y ingresos bajos, por debajo de los 20.000 euros. Distinguimos género masculino y género femenino. Y dentro de la edad también distinguimos tres grupos. Los jóvenes, de menos de 30 años, los adultos, que caracterizamos entre 30 y 60 años, y los mayores, aquellos que tenían una edad por encima de los 60 años. Como variable de educación, distinguimos los que tenían una educación universitaria de los que no la tenían. Las muestras nos mostraron en general unos ingresos bajos, es decir, por debajo de los 20.000 euros, y dentro de la encuesta que hemos denominado encuesta independiente de los profesores Pérez y López Aparicio, estos ingresos representan más del 80% de la muestra.
mientras que en la encuesta estructura salarial estos suponen el 45% de la muestra. En consecuencia, los rangos de ingresos medios y altos en el conjunto de los datos de la encuesta independiente exhiben unos porcentajes que van del 17% a los ingresos medios y un exiguo 4% a los ingresos altos. En la encuesta estructura salarial, los ingresos medios duplican los de la encuesta anterior, siendo un 35% del total, y los ingresos altos un 20% del total de los encuestados. La representación por sexo fue muy semejante, prácticamente el 50% de cada una de las muestras estaba compuesta por mujeres y el 50% estaba compuesto por los hombres. En cuanto a la edad, la corte más numerosa en ambas muestras fue la corte de adultos, aquellos que van entre los 30 y los 60 años, suponiendo en la encuesta de estructura salarial casi el 85% del total, siendo el 75% en la encuesta de Pérez y Aparicio. Posteriormente aparecían los jóvenes y, por último, los menos numerosos. El grupo menos numerosas era de los mayores. Pudimos observar que la educación superior estaba sobrerepresentada en la muestra independiente, dado que casi el 60% de los encuestados señalaban contar con un grado universitario, mientras que en la encuesta de estructura salarial la proporción bajaba a 1 de cada 3. Con ello, si bien son dos encuestas netamente diferentes, las conclusiones son comunes. Este sector tiene bajos salarios en general, menores en el sector informal y con pocas posibilidades de situarse con salarios altos, por encima de 40.000 euros. Existe una clara brecha de género, tanto en el sector formal como en el informal. La situación de los jóvenes es muy precaria, con salarios muy inferiores a los de adultos y a los mayores. Y la formación lleva aparejado mayores ingresos, sobre todo en el sector de economía formal. A la luz del estudio desarrollado, las cuestiones que planteamos, las reflexiones que hacíamos son muy coherentes con el desarrollo del Estatuto del Artista. Así, una de las cuestiones que veíamos que tenía que abordar era fomentar la contratación indefinida o de larga duración para limitar la intermitencia en el sector, que era muy acusada. Además, también garantizar un salario adecuado que viabilice la creación artística y permita una vida digna también era una de las cuestiones más relevantes que veíamos. Sí, igualmente también entre las medidas vemos que también tiene relación con promover una fiscalidad favorable y adecuada a las características específicas del sector, que ya hemos visto que en nuestro estudio son un poco lamentables. Y bueno, también eso, desde el punto de vista de la educación, que también hemos abordado, sí es interesante que se están dando pasos para garantizar la transición del sector joven desde el ámbito educativo al laboral, de acuerdo con las exigencias del mercado laboral y de la sociedad, ¿no? Sí, y por último también sería bueno el abordaje más profundo de las desigualdades de géneros que quedaban patentes en nuestro estudio. Sí, yo creo que en este punto sí habría que incidir especialmente porque, bueno, a claras luces, Estatuto del Artista no es lenguaje inclusivo, creemos, ¿no? Y bueno, también habiendo un Ministerio de Igualdad como hay en estos momentos, pensamos que debería integrarse en esta comisión interministerial para cuidar estas cuestiones, ¿no? No solamente de lenguaje de género, sino, pues eso, hemos puesto en evidencia que hay una brecha salarial importante y que igual habría que prestarle más atención, ¿no? a este asunto. Y pues, de cara al futuro, ¿cuáles son las cuestiones que nos parecen relevantes abordar? Sí, a mí me parece muy relevante, que además que muchos autores han abundado en ello, pero desde hace mucho tiempo la falta de precisión de las encuestas oficiales, en este caso la del INE, las encuestas de estructura salarial, porque ofrecen una visión muy parcial de lo que supone el sector, ¿no? En cambio, con ayuda del trabajo, que estamos muy agradecidos, de Marta y de Isidro, hemos visto que se pueden contrastar y completar y hacer una visión
mucho más fidedigna de lo que es el sector, y estos dos, esta actividad económica formal e informal, pensamos que es importante, que es una de los fuertes de nuestro estudio, ¿no? Sí, eso sí, además lo unimos a la creación de un posible observatorio sobre las condiciones socioeconómicas de la cultura. Yo creo que ayudaría a seguir dando pasos en este sentido. Sí, no cabe duda que un organismo como externo, que no dependa tanto como de leyes o gobiernos, pero que asuma todas las necesidades que tiene el sector de una manera mucho más directa con el sector, sería deseable, ¿no? Bueno, esto es todo lo que podemos aportar. Sí, muchas gracias por vuestra vuestra atención, atención, y para cualquier cuestión nos tenéis a vuestra disposición.